Pues es un tema que no nos gusta mucho a veces, pero es pagar impuestos al vender o al comprar un inmueble. Y el notario te acompaña no solo en la operación, es decir, no solo te asesora a ti vendedor y a ti comprador, porque recuerden que el notario es imparcial y no es que proteja a una de las dos partes, sino tiene que proteger que la operación sea jurídicamente correcta. Pero también el notario se ha convertido en una persona que recauda impuestos y el SAT se ha apoyado en el notario para que él sea quien calcule y retenga impuestos. Y también SATES, que es el del Estado. Y si no lo hacemos correctamente como notario, podemos tener sanciones. Y no nada más eso, Luis Alberto, inclusive si hacemos un cálculo mal hecho y la autoridad se da cuenta, voltea y le dice al vendedor o al comprador, pagaste mal los impuestos, y si el vendedor o el comprador no lo paga, lo tiene que pagar el notario. Es decir, se le llama obligado solidario. Y al hacer el cálculo es responsable solidario. Esto es bien importante. ¿Cuáles son los impuestos y derechos más importantes cuando compras o vendes una propiedad? El primero y más común y más conocido se llama ISR, Impuesto sobre la Renta. Y este impuesto lo paga normalmente el vendedor. ¿Cómo se genera? Es la diferencia entre lo que te costó la propiedad, lo traes a valor presente, es decir, la compraste en el 2000, pagaste 2 millones. ¿Cuántos son 2 millones del 2000 el día de hoy? Pues son 3 millones. Contra lo que lo vendes, lo estás vendiendo en 4 millones, por lo tanto tienes una ganancia de 1 millón de pesos y sobre eso tienes que hacer el pago del impuesto. Ojo, es bien importante que sepan que el notario retiene ese impuesto, lo recibe y se lo da a la autoridad para su cobro. Este impuesto solo lo cobra el notario cuando es persona física, es decir, cuando eres un individuo. Si eres persona moral quien vende, el notario no te lo retiene y los ingresos se acumulan al día a día del negocio. Es decir, cuando Luis Alberto vende una propiedad, si paga ISR, el notario se lo retiene. Pero si quien vende es compañía SADCB, el notario no tiene por qué retenerlo. Esto es muy importante que todo el mundo lo sepa. Y existe un ISR por comprar, que esto es poco común, pero puede suceder. Si el gobierno dice que la propiedad vale 5 millones de pesos y tú la vendes en 3 millones y medio, la lógica del gobierno es que estás teniendo tu comprador una ganancia de 1,5 millones porque estás comprando en 3,5 lo que vale 5. Más barato. Y lo que busca la autoridad es que no hagamos trampas en los precios, en las escrituras. Y ahí en esa ganancia, el 1,5 millones que tiene el comprador, el notario le tiene que retener el 20%. Independiente de que también el vendedor puede generar un ISR. Entonces, esto es muy importante que sepamos. ¿Qué puedes deducir cuando vendes una propiedad? Lo que te costó la propiedad por sí mismo. Si le hiciste mejoras a la construcción, es decir, si no tenía construcción cuando lo compraste y construiste o hiciste mejoras, también lo puedes deducir. Las comisiones del corredor inmobiliario, ¿sí? Y los derechos que pagas por inscribir tu propiedad. Ahora, antes el recibo era la escritura. Hoy ya no. Hoy te tiene que expedir el vendedor que te vendió antes una cosa que se llama CFDI, que no es otra cosa que una factura electrónica, que es con la que vas a acreditar lo que te costó. El IVA es el segundo impuesto. Ojo, no siempre se paga IVA cuando compras una propiedad. El IVA solo se paga cuando compras una construcción que no sea destinada a casa habitación. Es decir, no pagas IVA por terreno, no pagas IVA por comprar una casa, solamente pagas IVA cuando compras una propiedad, un edificio, locales comerciales, construcciones no destinadas a casa habitación. Y el tercer impuesto es el ISAI, que este es un impuesto municipal que se llama Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, que se lo entregas al municipio y es el 2.2% del valor de la operación. Es decir, si tu inmueble cuando lo compras costó 2 millones de pesos, pagas 44,000 pesos de ISAI al municipio. Y por último, un derecho que es algo parecido a los impuestos, que los derechos son cuando te da un servicio la autoridad.
es inscribir tu escritura de compraventa en el registro público. Y a ellos le pagas, al registro público que pertenece al Estado, le pagas el 0.83. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y me pasa mucho a mí, Luis Alberto, que de pronto me dice un cliente, es que notario, yo le pagué a usted tanto dinero. Bueno, me hubiera encantado haber recibido ese tanto, pero la realidad es que más de las 2/3 partes o 3/4 partes de ese pago realmente va a las diferentes autoridades, y el resto es una cantidad que recibimos como honorario por nuestro trabajo. Recomendación: siempre pide un presupuesto antes de vender o antes de comprar. Ahí te darás cuenta cuánto es el monto que vas a pagar por vendedor o por comprador. Para que lo calcule cada quien, ¿no? Sí, También es en la operación importante. también. Normalmente está entre el 4 y el 5% del precio de la operación. Si es una operación de un valor muy alto, baja el porcentaje. Okay. Si es una operación menor, el porcentaje puede subir hasta el 5%. Muy bien. Para más información. Gracias. Mi correo es notario199@jjgs.mx y en Instagram notaria199mx.